Amén. Un saludo muy especial a todos mis hermanos y hermanas, a todas las personas que nos acompañan en este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Seguimos adelante con el estudio. En este caso, estamos ahorita hablando acerca del arrepentimiento, que es un importante tema en la Biblia. El arrepentimiento ha sido predicado desde el Antiguo Testamento, desde el mismo instante en el que el pecado entra en el mundo, se comienza a hablar de la necesidad de que las personas cambien su vida, de no darle lugar, por ejemplo, al pecado y cosas así. Y todos los profetas del Antiguo Pacto, si ustedes miran la ley de Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Pacto, establecen las bases por las cuales el Señor desea que el pueblo viva. Pero luego todos los profetas que vienen, cuando uno los escucha, por lo regular el mensaje de ellos es de arrepentimiento para el pueblo. Es un llamado a volver a la ley, a guardar la ley de Moisés, en su caso para el Antiguo Testamento, y hasta que este estuvo vigente. Cuando llega Juan el Bautista, llega predicando la misma cosa, llega predicando que se arrepientan las personas porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el arrepentimiento es un tema que todos los santos hombres de Dios han hablado a las personas, y se predica el arrepentimiento porque se hace necesario que los hombres dejemos de hacer lo malo para poder llegar a tener parte con Dios. No podemos entrar a Dios, no podemos vivir con Dios estando en iniquidad. Tenemos que recordar que nuestro Dios es santo. Esto lo dicen varios pasajes. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, nuestro Dios anuncia o dice lo siguiente, hablando del problema del pecado. Primera de Corintios, capítulo 6, noten ustedes el versículo 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se puede. ¿Por qué no? Bueno, Dios es santo, Dios aborrece todo este tipo de iniquidades. Eso sería como querer obligarte a ti o decirte a ti que tienes que recibir en tu casa a un ladrón o a un violador y que va a vivir contigo, que va a dormir ahí en el cuarto de enseguida tuyo. Pues de seguro que usted dice que no. ¿Y quién le dice que diga que sí? Pues nadie. Es la misma idea acá. Nuestro Dios es santo, los hombres hemos pecado, por tanto no lo somos. Si queremos ir a vivir con Dios, se hace necesario un cambio de vida y la palabra para eso es arrepentíos, arrepiéntete, arrepiéntanse, cambien su vida, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, tienen que cambiar sus vidas para poder vivir con el Señor. Los corintios tuvieron que hacer eso. En el versículo 11 de este mismo capítulo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ellos eran pecadores. Corinto era una ciudad llena de injusticias, llena de maldad, como hoy están las ciudades, como hoy está cualquier país, cualquier ciudad o cualquier cantón del mundo, lleno de iniquidad y lleno de maldad. Y la predicación que necesitan los pueblos es que hay que arrepentirse de la iniquidad, del pecado, junto con la predicación de que Cristo murió por los pecados de los hombres, que hay que creer en el Evangelio y que hay que bautizarse para perdón de los pecados. Todo el plan completo predicamos el plan junto, todos los detalles, todos los requisitos de él para que la salvación sea completa. No podemos omitir ninguno de estos puntos, porque si omitimos uno, pues ya tenemos algo que falta y no va a dar el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, el mismo Jesús en su ministerio predicó el arrepentimiento. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, Mateo capítulo 4, hermanos amados y amigos, adelante, vamos a leerlo. Mateo capítulo 4, recién comenzando nuestro Señor Jesucristo su ministerio de predicación. Noten ustedes lo que dice en el versículo 17. Mateo 4, 17. Dice,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue predicación o mandato del Señor Jesús. Ya Juan acaba de predicar esto también, lo leíamos ayer cuando él habla con los fariseos y todos estos personajes y les habla de lo que son y les dice la necesidad que tienen de hacer obras dignas de arrepentimiento, les manda. Y aquí tenemos ahora a Jesucristo entrando en el ministerio, comenzando su ministerio, y está diciendo la misma cosa, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En alguna manera quiero hacer notar un punto que debe ser evidente, pero es bueno mencionarlo. Se predica el arrepentimiento porque toda persona ha pecado. Cuando Jesús viene al mundo, pues encuentra a Jerusalén y a toda la gente llena de pecado. ¿Qué leíamos ayer en Lucas 13, versículo 1 al 5? ¿Pensáis que estos, porque sufrieron tales cosas, eran más culpables que todos los que están en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice la palabra. Entonces, ¿cómo estaba Jerusalén? No estaban unos más mal que otros o unos en mejor estado que otros. Todos habían pecado en Jerusalén. Y Jesús dice, tienen la misma necesidad, la misma urgencia. Ustedes necesitan arrepentirse. Entonces, hablemos de nuestra ciudad, hablemos de la ciudad de Medellín o de Colombia. ¿Qué debe oír el pueblo colombiano? El pueblo colombiano debe oír la predicación del arrepentimiento. ¿Por qué? Todos los colombianos hemos pecado. Entonces, al predicar el arrepentimiento, estamos predicando un mensaje adecuado, necesario, urgente en el mundo. No hay que ir a predicar que todo está bien, que no pasa nada, que aquí todo el mundo se va a salvar, que nadie ha pecado, que el pecado no existe. No, antes hay que ir a predicar es lo contrario. El pecado sí existe, la paga del pecado es la muerte, la solución es arrepentirse, creer en el Señor Jesús y bautizarse para perdón de pecados. Esa es la solución. Y es la solución para los colombianos, los mexicanos, los europeos, los que viven en Estados Unidos, los que viven en cualquier rincón del planeta, sin importar en cuál rincón vivan. Es lo que hay que predicar. Y aquí hay que hacer un énfasis interesante. Si nosotros vamos a ir a predicar, tenemos que asegurarnos de predicar lo que Dios quiere que el pueblo escuche, no lo que el pueblo quiere escuchar. Porque por lo regular ocurre lo que vamos a leer aquí. Vamos a leer en el libro de Segunda de Timoteo. Esto ocurre con el pueblo, con el mundo, ocurre con las personas. En el mundo existen personas que simplemente tienen comezón de oír, pero no les importa la verdad. No están interesados en escuchar la verdad del Señor. Están interesados en escuchar algo que los haga sentir bien o que les llene de pronto de una falsa esperanza. A la final a veces no importa ni cuál es la falsa esperanza, sino que la gente simple quiere sentirse un poco mejor, como aliviados. Ay, esas palabras que usted habla tan bonito, ay, me llenan de alegría estas palabras. No, a veces hay que, es como dice el dicho, es mejor ponerse colorado un ratico y no pálido toda la vida. Y voy a añadir en la condenación, no vale la pena. Vamos a leer acá en Segunda de Timoteo 4, dice la palabra de Dios en el versículo 1 hasta el 4, vamos a leer, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Noten esto, con toda paciencia y doctrina. Cuando menciona la palabra doctrina, quiere decir que hay que predicar conforme a las palabras del Señor. Hay que predicar la palabra de Dios, sin cambiarla. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, eso es, no soportarán la sana doctrina. No van a querer escuchar la sana doctrina, no les va a gustar oír la verdad, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos o concupiscencias, dice ahí, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. De esto está lleno el mundo, hermanos.
de personas que apartan de la verdad del oído y se vuelven a las fábulas. Le encanta al hombre escuchar la mentira y creer la mentira y dejarse llevar por el engaño. Y en eso se siente bien. Por ejemplo, Dios no va a condenar a nadie. Dios, yo no creo, la gente dice, yo no creo que Dios vaya a condenar a alguien. Y la gente se cree eso. Y hay masas, hay cantidades de personas que dicen, no, pero es que no puede ser. Dios no te va a condenar por eso. No, no te preocupes. Dios sí va a condenar. Dios sí va a castigar. Dios hizo el infierno para castigar a Satanás y a sus ángeles ahí. Pero ahí dice también, Jesús dijo, apartaos de mí, o dijo, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí en Mateo 25 está eso. Están hablando de los hombres. Dios no quiere que uno vaya allá, pero si no hay arrepentimiento, allá vamos a ir. ¿Sí? Puede que no quieras, pero la verdad no importa. Si no quieres, pues es que no es porque quieras o no quieras, es no hiciste lo que deberías hacer para apartarte de la iniquidad. Entonces la paga del pecado es muerte. No dejaste de pecar, no te arrepentiste de tu iniquidad. Aquí está tu paga, y tu paga es la muerte. Estamos hablando de la muerte segunda, no estamos hablando de la muerte física meramente. Necesitamos predicar el mensaje que la gente necesita oír, el mensaje de parte de Dios. Esto estaba predicando Jesús a Jerusalén y a todos sus contornos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, les predica el Señor. Aquí mismo en Marcos capítulo 1, noten ustedes en el versículo 15. Predicación de nuestro Señor, de nuestro Maestro, del que nos ha mandado a nosotros a predicar. El ejemplo es Él. Dice acá, en Marcos 1:15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy buen pasaje para predicar hoy día también. Arrepiéntase y crea en el Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, para que sea salvo. Arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados, si lo combinamos con Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Arrepiéntase, crea en el Evangelio y bautícese para perdón de pecados. Ahí está una fórmula sencilla para decirle a alguien qué es lo que necesita hacer. Cristo está hablando de esto aquí. Cristo está hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento es tema del predicador, es tema del Mesías, es tema del ungido de Dios, del enviado de Dios. El arrepentimiento es tema en su predicación. No es secundario, no es de menor importancia, es tema del Señor en su predicación a los hombres. Lo leíamos ayer también en Lucas 13, 1 al 5. Es el mismo Señor quien habla ahí y quien está diciendo que la gente debe arrepentirse, mis amados hermanos, de la maldad. Aquí mismo en Marcos, vamos a leer en Marcos, capítulo 6, versículo 12. Aquí estamos hablando ya de los discípulos del Señor, de los 12, a quien el Señor mandó a predicar. ¿Qué predicaron ellos cuando el Señor mandó en misión de predicación a estos hermanos, a estos hombres, estos discípulos de él? ¿Qué predicaron? Pues noten ustedes. Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ahí está el mensaje. Ahorita es de los apóstoles, de los enviados de Dios, el mensaje de los 12, de estos enviados del Señor. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es lo que tenemos que predicar. Entonces tenemos a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, tenemos a Jesús predicando el arrepentimiento, ahora tenemos aquí a los 12, ahora tenemos aquí a estos discípulos del Señor predicando el arrepentimiento en estas áreas, en esta tierra, en este mundo, allá en esos lugares donde ellos
vivieron, estuvieron ellos predicando esto mismo a las personas, que ellos se arrepintieran de su maldad. El apóstol Pedro, en Hechos 2:38, predica eso. Cuando la gente que está en Jerusalén están allí escuchando la palabra de Dios y ellos le preguntan, cuando ellos escuchan a Pedro predicar y se dan cuenta del pecado que han cometido contra el Señor, ellos dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:36. Hechos 2:36, 37, 38. Pedro en el 38 dice: arrepentíos. Noten otra vez. Está comenzando la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está siendo establecida. Ese es el día del establecimiento de la iglesia del Señor. Y una cosa que se predica en ese mismo día es el arrepentimiento. Y noten una cosa. El arrepentimiento juntamente con el bautismo se predica conjuntamente y se predica como requisito para perdón de pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí estamos ya hablando de los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Ya el Señor ha muerto, ha resucitado, está arriba en su trono a la diestra del Padre. Llega el día cuando los apóstoles fueron investidos, bautizados con el Espíritu Santo, llenos del poder de Él. Y la cosa que predican en ese mismo día es que la gente tiene que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Las dos cosas necesarias. Aquí tenemos a los apóstoles. Ellos están cumpliendo con lo que leíamos ayer en el final del estudio de Lucas, capítulo, vamos a leerlo. Lucas 24, mis amados hermanos. Lucas 24, en el versículo 40. Vamos a leer hoy desde el 44 al 47. Vamos a leer un pedacito más largo. Noten ustedes, Lucas 24, 44 al 47. Búsquenlo por favor en su Biblia. Dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Noten el 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué está haciendo Pedro en Hechos 2? Está predicando esto. ¿Dónde comenzó la predicación? En Jerusalén. En el día de Pentecostés comenzó la predicación que el Señor anunció y les dijo a ellos que ahí comenzaría. Eso había anunciado el profeta Isaías. De Jerusalén saldrá la ley, de Sión saldrá la palabra de Dios, la ley de Jehová. Ellos estaban en Jerusalén en ese día y en ese día esto también se cumplió allí. Cristo les dijo: ustedes van a comenzar a predicar, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. Permítanme mencionar algo aquí. Hemos leído que en Mateo 28, 18 al 20, Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarde todas las cosas. Aquí no se menciona el arrepentimiento. Se menciona el bautismo, vayan y hagan discípulos. Se menciona una parte que Lucas no menciona aquí en lo que estamos leyendo, y Marcos no lo menciona tampoco. Dice el 20, enséñenles que guarden todas las cosas. En Mateo el Señor menciona lo que hay que hacer después de que una persona viene a Él, se arrepiente y se bautiza. En Marcos dice, vayan y prediquen el evangelio. Mateo no dice eso, Mateo dice, vayan y hagan discípulos, pero Marcos nos dice que le vamos a predicar a aquellos que vamos a ser discípulos. Predicamos el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego Lucas menciona, hablando del mismo asunto, hablando de la manera en que las personas son salvas,
dice, prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Las tres cosas no se pueden separar. Lo que hay que hacer es juntarlas para tener el plan de salvación en todo su detalle, para comprenderlo. Tengo que decir lo que dijo Mateo, tengo que hacer eso, tengo que decir y hacer lo que dijo Marcos, y tengo que decir y hacer lo que dijo Lucas. Tengo que hacer lo que dijo Jesús, porque lo que hicieron Mateo, Marcos y Lucas es recoger lo que Jesús dijo y decirlo en 3 libros que nosotros tenemos. Pero fue el mismo Jesús quien habló en Mateo, el que habló en Marcos y el que habló en Lucas. Es decir, tenemos que cumplir lo que el Señor dijo. Y lo que hacemos es juntar lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos y lo que dijo Lucas. Ahí tenemos el plan. Esto es lo que hay que predicar. ¿Sí? Es importante mirar eso. Es el asunto del Señor. No es como, no, hay un plan, podemos predicar el plan de Lucas, el plan de Marcos o el plan de Mateo. No, es un solo plan, escrito por 3 escritores que cada uno nos da detalles del mismo punto. Y nosotros juntamos todo y tenemos así qué es lo que tenemos que predicar. Entonces en Hechos tenemos a estas personas predicando. ¿Están haciendo discípulos? Sí, están predicando para que la gente se convierta al Señor. ¿Y están bautizando? Sí, ahí se bautizaron. En el nombre del Señor Jesús o por la autoridad del Señor Jesús. Aquí en Lucas dice y que se predicase en su nombre. Para predicar el arrepentimiento hay que tener la autoridad. No se predica una cosa simplemente porque al hermano fulano se le ocurrió predicar eso. No. Se predica el arrepentimiento bajo la autorización del Señor Jesús. Cuando usted va a predicarle a un hombre, no importa el que sea, usted tiene la autorización del cielo para predicar. ¿Sí? Dios le ha dicho que lo diga. Al tendero, al carnicero, al lechero, al bucero, a todos los que terminan en ero, a toda la gente. ¿Quién te dio la autoridad de predicarme eso? Jesucristo, el que te creó, me dio esa autoridad de predicarte, que te arrepientas, que creas en el Evangelio, que te bautices, que cambies tu vida. Es importante eso también, porque alguno de nosotros podría decir, pero y sería como Moisés, pero no me creerán, yo estaré contigo. ¿Sí? Uno puede decir, Señor, pero y yo, a mí me da cosa, a mí me da miedo. Es que yo te estoy dando la autorización. No estás haciendo algo sin autorización. Estás haciendo algo bajo mi autoridad. Anda, va a predicar eso. Pues tenemos a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, a Jesús, a los discípulos de Jesús. Ahorita aquí tenemos a los apóstoles investidos ya del poder del Espíritu Santo, predicando el arrepentimiento. Ayer leíamos el libro de Hechos, donde dice en el 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y hacíamos un énfasis allí ayer. Pedro otra vez, predicando, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez a los apóstoles predicando del arrepentimiento a las personas. Leíamos ayer también, voy a mencionarlo nomás para notar que también fue predicado y fue el mismo apóstol Pedro en el libro de Hechos 11:18, cuando Pedro da el reporte de lo que pasa en Cesarea con Cornelio, la gente dijo, de manera que también ha dado Dios arrepentimiento para vida a los gentiles. Sí, también lo hizo. Y hoy vamos a leer un pasaje que no hemos leído hasta hoy. Está en Hechos 17. Cuando llega el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, predica en Atenas. Y lo que Pablo predica es lo mismo que se ha predicado en Jerusalén, el arrepentimiento. Noten acá,
Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo predicando a la gente en Atenas, gente llena de religiosidad, de idolatría. ¿Recuerdan cuando Pablo pasa por las calles y dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría? Y se encontró la inscripción aquella de al Dios no conocido. Después de ver todo esto y de estando aquí en el Areópago predicando, él dice esto: Dios les manda a todos ustedes que se arrepientan. El escenario es diferente, el público es diferente, la predicación es igual, la necesidad es igual. Los judíos o los hebreos necesitaban arrepentirse. Los atenienses, la gente en Atenas, necesitaba arrepentirse también. Hoy día también. Y la gente de su pueblo, de su barrio, de su contorno donde usted vive, de su vecindario, necesita lo mismo, arrepentirse de los pecados en los que anda. Y aquí se nos da un detalle muy interesante tocante al arrepentimiento. No es una opción. Aquí dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y nos da la razón. El versículo 31 da la razón. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Puedo predicar con toda la autoridad de Dios el arrepentimiento a los hombres. No solamente predico el arrepentimiento, predico el plan de salvación completo. Que oigan el evangelio, que crean en él, que se arrepientan, que confiesen la fe en el Señor Jesús, que se bauticen y que permanezcan fieles al Señor. Predico los 6 puntos. Porque el sexto es permanecer fieles al Señor hasta el final en la doctrina de los apóstoles. Y lo puedo predicar con toda la autoridad, porque es mandamiento del Dios Todopoderoso, para todo hombre. No es para uno, para todos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Note eso, a todos los hombres en todo lugar, no solamente en Atenas, donde predicó Pablo. No es que los de Medellín tienen que arrepentirse, pero los de Cali no, o los de Pereira no, o los de Reynosa, o los de Baja California, donde vive el hermano Servando, no. También, todos, los de Ciudad de México, los de Guerrero, también. Todo el mundo. Y usted tiene la bendición de predicar este mensaje. Predicar el arrepentimiento. Entonces los apóstoles hablan del arrepentimiento. En el libro de Romanos, mencionábamos ese pasaje ayer, Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. El apóstol habló eso, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El arrepentimiento está predicado por todos los personajes, comenzando con los profetas del Antiguo Pacto, luego Juan el Bautista, luego el Señor Jesús, luego los 12, los apóstoles, los discípulos son enviados a predicar el arrepentimiento. Cuando llega el día de Pentecostés, lo primero que se predica es el arrepentimiento, y por todo el libro de los Hechos se predica el arrepentimiento. ¿Qué tuvo que hacer Saulo de Tarso para convertirse al Señor? Bueno, la palabra lo dice, convertirse. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que arrepentirse. Tuvo que dejar de ser un injuriador o un blasfemo, un perseguidor. Él tuvo que arrepentirse. ¿Qué hizo Pablo los 3 días que estuvo ayunando y orando en Damasco? Pues arrepentirse.
¿Y cuándo le fue perdonado todo eso? Pues en el bautismo. ¿Y qué hizo con eso que hizo, que fue arrepentirse y bautizarse? Hubo la conversión. Se convirtió en un predicador. Ahí hay un ejemplo muy bueno para uno predicarle a las personas cómo es que uno cambia, qué es lo que Dios quiere que uno haga. Veamos el ejemplo de Pablo. En Hechos 9 vemos eso. En Hechos 22, en Hechos 26. Se nos habla de la conversión de Pablo o de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Ahí está. ¿De qué estamos hablando con Saulo de Tarso? De su arrepentimiento. También, hermanos, el arrepentimiento fue predicado por el apóstol Pedro. Vamos a mirar en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué? Al arrepentimiento. Todos necesitamos proceder al arrepentimiento. Todos, toda la gente en el mundo necesita proceder al arrepentimiento. Nosotros vemos la vida de las personas y, por ejemplo, hay gente que está en diversas situaciones y duran mucho los hombres. Dios da vida. ¿Para qué Dios da vida a las personas? Eso lo dice Hechos. Miren lo que dice Hechos. Hechos 17. Vamos al 17, pero cambiaremos de versículo. Hechos 17. En toda persona se puede cumplir lo siguiente. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Cuánto tiempo me diste, Señor? ¿50 años? ¿30 años? ¿20 años? ¿100 años? Porque hay gente que vive 100 años. 100 y pedacito, porque hay gente que vive más de 100 años. Yo te di tiempo. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Para que obedezcas al Evangelio. Para eso es la vida, no es para otra cosa. No es para que respires más el aire y te vayas para una playa. Hechos 17. Miren el versículo 26 en adelante, dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Noten el 27, ahí está. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Para qué le da Dios vida a la gente? Para que busquen a Dios. La vida en esta tierra, hermanos, no es para lo material. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le aprovechas si ganas el mundo y pierdes el alma? La vida en esta tierra es para que obtengamos la vida eterna, para que escuchemos el Evangelio, creamos en él, nos arrepentamos de nuestros pecados, confesemos nuestra fe en Jesús, nos bauticemos y el resto de días que Dios nos da aquí en la tierra, pocos o muchos años, los vivamos sirviéndole y predicando esto que estamos aprendiendo ahora en estos temas de evangelismo. En este caso, predicando el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados a las personas. Dios quiere que hagamos eso. Pues, el arrepentimiento lo vemos predicado por
los profetas del Antiguo Pacto, Juan el Bautista, que también es el último profeta en sí del Antiguo Pacto, el Señor Jesús, quien es el Mesías, profeta también del Señor, los discípulos que el Señor mandó a predicar por la tierra en su ministerio, luego cuando ellos son investidos de poder del Espíritu Santo, predican el mismo tema. ¿Y qué vamos a predicar nosotros hoy? Lo mismo. Hoy usted y yo somos los voceros de Dios, los mensajeros de Dios para predicarle a los pecadores el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús y el bautismo. Todo lo que estamos hablando ahora es usted hoy, el predicador de justicia. Cuando hablamos de predicador de justicia, Noé fue llamado de predicador de justicia, pregonero de justicia. Eso está en el libro de Pedro. Noé fue pregonero de justicia. Noé predicó el arrepentimiento. ¿Por qué se dice pregonero de justicia? Porque se predica la justicia de Dios. Predicar el arrepentimiento es predicar la justicia de Dios, el mandato de Dios, lo que Dios quiere que el hombre haga, lo que el hombre necesita hacer. Entonces, la gran comisión fue dada a los discípulos y en ella se dijo, prediquen el arrepentimiento. Los apóstoles predicaron, murieron, se fueron, la iglesia ha continuado hasta el siglo XXI y aquí estamos usted y yo con la misma comisión, predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Predicar el arrepentimiento para perdón de los pecados. Como mandamiento de Dios. El arrepentimiento como mandamiento de Dios. Vamos a orar y dejamos allí, continuaremos en otro tiempo. Padre Santo, gracias por esta lección de hoy acerca de que todos los discípulos, tus profetas, el Señor, los apóstoles, predicaron este mismo mensaje de arrepentimiento y que nosotros también debemos predicar este mensaje de arrepentimiento. Por supuesto, el plan completo, oír, creer en el Evangelio, arrepentirse, Señor, y confesar la fe en tu Hijo Santo y ser bautizados y perseverar en la verdad. Ayúdame a predicarlo y ayúdame a mis hermanos que están aquí, que estamos aprendiendo de todo este tema evangelístico, a predicar el mensaje del arrepentimiento, Padre. Gracias por poderle predicar a mi vecino, a mi vecina, a mi amigo, a la gente que vive cerca, a los que viven lejos, a cualquiera. Gracias por poderles predicar el arrepentimiento para perdón de pecados y el bautismo para que se laven de la iniquidad. Gracias, Padre, por hacernos pregoneros de justicia. Gracias por hacernos, Padre Celestial, pregoneros del Evangelio de la paz. Gracias, Padre, por bendecirnos con nuestros pies que pueden ir a predicar este Evangelio maravilloso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de mis hermanos, de la Iglesia de Cristo, de nosotros. Ayúdanos a anunciar este mensaje sin demora, sin cambios, sino como está en tu palabra. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.